Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento Finanzas con propósito. El día de hoy estaremos tocando un tema importante en nuestras finanzas, que es el presupuesto. ¿Qué aspectos importantes debo de tener en cuenta a la hora de crear un presupuesto? ¿Para qué me sirve? ¿En qué me ayuda realmente tener un presupuesto? ¿Sabes? El día de hoy vamos a enfocarnos en esta herramienta importante. Es nuestra herramienta diaria que nos ayudará a cumplir nuestros objetivos. Bienvenido, Daniel, a nuestro segmento Finanzas con propósito. ¿Cómo estás? Gracias, Yolimar, una vez más por tenerme en tu segmento. Y claro, tenemos un tema espectacular, porque muchas veces las preguntas que nos hacemos es por qué el dinero no nos alcanza. ¿Qué debo hacer para que el dinero nos alcance? Y la mejor forma es crear un presupuesto. Así es. Fíjate que una de las ventajas del presupuesto es que nos ayuda a ver los agujeros de nuestra bolsa. Porque muchas veces nos preguntamos, el dinero no me rinde, como tú bien dices, no me rinde, ¿en qué se me está yendo? Bueno, el presupuesto permite identificar y tapar estos agujeros, ¿verdad? Estos agujeros que nos descontrolan y nos ayuda el presupuesto a controlar los gastos, a controlar los ingresos. ¿Lo controlamos? No, no lo... Sí lo podemos controlar Ok, definitivamente, porque si tú tienes un ingreso y sabes que tienes unos compromisos adicionales, ok, pues entonces puedes tener un segundo ingreso. ok. Es decir, muchas veces solamente nos enfocamos en un solo ingreso. Tengo un trabajo de 8 horas diarias, pero muchas veces quizás podemos en el verano o en el invierno, podemos adquirir un trabajo extra de 2 o 3 horas extra que hace que puedas tener un ingreso adicional. Entonces sí, los ingresos tienes la opción de tener el control de ellos Ok, y sobre todo los gastos, porque muchas veces nos comprometemos con muchas cosas sin necesidad. Porque fíjate, hay tres cosas importantes hay cosas necesarias, cosas importantes y cosas urgentes. ok, Y eso es algo que vamos a desarrollar durante toda la programación. ¿Qué es importante? ¿Qué es necesario? ¿Y qué es urgente? ok. Entonces, el presupuesto me ayuda a definir metas, ¿verdad? Y me ayuda a cumplirlas de manera satisfactoria, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Cuáles son las cosas innecesarias, importantes y urgentes que debo de tener en cuenta a la hora de tomar la decisión si gasto o no gasto, ¿cierto? Bueno, mira, todo es necesario. Ok, Todo, absolutamente todo es necesario. Pero no todo es importante. ok, Y no todo es urgente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Es necesario tomar vacaciones? Sí, es necesario darle un descanso al ok, cuerpo. Pero ¿es urgente? No, no es urgente. Digamos que ahora te hace falta cambiar el teléfono, porque el teléfono que tienes no funciona correctamente. No quizás puedes ver la velocidad que tú quieres, pero es importante, es necesario o es urgente, dependiendo del tipo de trabajo que tú tengas, del tipo de necesidades que tú tengas. Necesitas cambiar el teléfono, es urgente, sin él no puedo hacer llamadas telefónicas, sin él no puedo conseguir absolutamente nada. Entonces, tienes que aprender la diferencia entre lo que es necesario, es importante y es urgente. ¿sabe? Uno de los problemas más comunes que tenemos las personas es con respecto a a las finanzas, ese es el estar cumpliendo nuestros deseos, ¿verdad? ¿Realmente mi deseo es urgente e importante? Bueno, Nos, todo depende, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo. Vas a la tienda y la cajera tiene una misión, ella tiene que vender y ok, te dice, mire, usted se puede ahorrar 20% de la compra que está haciendo hoy si usted hace una solicitud de crédito. mm, Fíjate la carnada, 20% de lo que estoy comprando, pero no me estoy fijando si eso es necesario, si es importante o urgente. ¿Es necesario? Bueno, me estoy ahorrando el 20%. ¿Es importante? Sí, definitivamente lo que estoy comprando va a tener el 20%, pero no es urgente. Por lo tanto, no te comprometas en poner esa cantidad que estabas disponible para pagarla en el instante, a pagarla a plazo, para pagar un 14, un 18, un 22%, hasta un 24% de interés, porque solamente te dijeron
te puedes ahorrar el 20%. Ok, entonces el presupuesto me permite a mí controlar mis gastos y de acuerdo a mis ingresos ajustarme a él, ¿no? Correcto. Ok. Correcto. Por ejemplo, vamos a crear un presupuesto. ¿Qué es lo que debo tener nosotros en un presupuesto? Primero, tengo que saber los ingresos completos. Yo llevo a mi casa $3,000 al mes. Eso es lo que yo llevo trabajando las horas normales. No me entra 3,001 ni 3,002, porque $1 hace la diferencia. Okay. Eso es importante. Entonces, ya sé que va a entrar $3,000. Ahora hay gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos que todos los meses los vas a tener? Que siempre los vas a tener. Bueno, comenzando por la renta. Muchos jóvenes dicen, bueno, yo vivo con papi y con mami. Bueno, pero si vives con papi y con mami y ya tienes un ingreso, debes por lo menos ayudar con el cuarto con que vives. Debes dar $200, $300 a papi y mami. Posiblemente ellos no lo necesiten en ese momento y quizás te lo rechacen, pero te vas a acostumbrar a que hay una salida mensualmente. Entonces, la renta, el lugar donde vives, eso es sí o sí. Eso debería ser una práctica, ¿verdad? Es parte de la formación cuando nosotros como padres queremos tener hijos responsables, permitir y a su vez incentivar al hijo cuando está trabajando, ¿verdad? Que aporte, que dé una aportación para la casa, para que él se vaya acostumbrando que hay gastos fijos en la vida, ¿verdad? Más que como padres que lo necesitemos o no, eso es una formación, para que nos vayamos acostumbrando, para que el hijo se vaya acostumbrando que hay renta fija, porque en una casa hay gastos de luz, agua, gas, etc. Y también pago del mortgage, sí, muchas cosas. Mira, uno de los errores más grandes que un joven tiene, porque los jóvenes vienen y me dicen, ¿cómo yo me puedo independizar? ¿Cómo yo puedo hacer un presupuesto para poderme ir a vivir con unos amigos, para irme a vivir a otro lado? ¿Cómo lo puedo hacer? Y vienen a mi oficina y los veo ansiosos para salir. Y lo primero que le digo es, ¿quién paga tu teléfono? Ah, no. Mis padres tienen una cuenta familiar y ahí está el teléfono. Mis padres los pagan. Bueno, lo primero que tienes que hacer es independizarte del teléfono. Yeah. Tienes que tener tu propia línea para que tú puedas decir, ok, lo primero que puedo hacer es independizarme con el teléfono. Lo primero, ten tu propia línea, ten tus propios gastos. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿quién paga la gasolina? No, mis padres me prestan una credit card y yo uso la credit card de mis padres y mi papá, como es tan bueno conmigo, me dice, gasta la gasolina ahí. ¿Pero quién la paga después? Papi. Entonces, no, debes tú tomar la acción de decir, ok, voy a abrir una credit card en una gasolinera, que es la primera credit card que debes abrir. En una gasolinera. No. Si quieres abrir un crédito, la mejor forma de hacerlo es mediante una gasolinera. No, y deja tú, esa práctica no solamente se aplica a los jóvenes, también hay adultos ya casi mayores que dependen de su papi para que les pague el teléfono, dependen de sus papis para que cubran sus gastos diarios. Entonces, es muy triste nosotros como padre el acostumbrar a nuestros hijos en esto. Y bueno, no estamos ahorita regañando a los hijos, no, lo que estamos queriendo crear es conciencia. Entonces, como bien decías, retomando los puntos claves a la hora de elaborar un presupuesto es ingresos fijos, tengo que identificarlos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis ingresos fijos y totales? ¿Por qué? Porque puedo tener ingresos variables también, que pueden ser que estén o no de vez en cuando, pero los tengo que identificar para saber, ¿verdad?, con cuánto dinero puedo contar para el gasto. Entonces, ¿hay gastos variables, comentaste? Sí, claro. Okay. Hay gastos que varían. Por ejemplo, la comida varía. Okay. Hoy puedes comprar una lechuga por $1.20 y mañana la misma lechuga con el mismo color, con todo, cuesta $1.50. Entonces, sí, la comida es variable. La comida es algo que es variable. Okay. Lo segundo que es variable es con relación a la ropa que te compras. No todo el tiempo consigues la ropa apropiada con el costo apropiado. Pero lo que una persona debe tener en cuenta en todo momento es cómo yo puedo identificar lo que es necesario, importante e urgente. Okay. Eso es nuestro lema hoy. Necesario, importante y urgente. Ok, entonces a la hora que voy a querer comprar algo me tengo que hacer esa pregunta. ¿Es importante? No, es necesario. Es necesario, lo primero que tienes que preguntar. ¿Es necesario? Ok. ¿Es importante?
y es urgente. Perfecto. Ok, no, ya está apuntado. Es necesario, es importante y es urgente. Si no cumple esas tres cosas, no me la compro, ¿cierto? Bueno, es que no, está en una de las tres categorías. Ok. Sí, siempre va a ser necesario, Ok. siempre va a ser importante y siempre va a ser urgente. Ahora, tienes que llegar a la conclusión de cuál de esas tres es la que en ese momento es. Por ejemplo, yo me quiero comprar esta taza, Ajá. ¿ok? Porque me gusta. Es necesaria porque me gusta decir que el nombre de finanzas con propósito. Ok. Es necesario Para el programa. para el programa. Es necesario para el programa. Pero la segunda pregunta ¿es importante para el programa? Es importante, pero no necesario. ¿Por Ok. qué? Porque estamos promocionando nuestro programa. Ok. Ahora, ¿es urgente que tenga que gastarlo y tenerlo? Entonces, ahí, esas son las decisiones que tenemos que tomar. Ok. Y el siguiente punto que debemos de tener en cuenta. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es si nosotros podemos pagarlo. Ahí es donde viene el presupuesto. Ok. El presupuesto dijimos que son $3,000 que nos entran, o $2,000, vamos a ponerlo más pequeño, $2,000 al mes. Entonces yo debo tener allí cuánto yo gasto en gasolina, cuánto yo gasto en la renta, cuánto yo gasto en los gastos fijos como son la luz, el agua, el internet, cuánto yo, y si tienes compraste algo a crédito, digamos. Las deudas. Las deudas tienes que pagar. Y hablamos en los programas anteriores que si pagas el mínimo, solamente estás pagando interés. Esa deuda no va a bajar. Al contrario, va a subir y estás abonando 25, 30, $40, que es lo que te dicen que es el mínimo. En primer lugar, no vas a desarrollar el crédito. Nadie más te va a dar dinero. Nadie más te va a dar otro préstamo. Ok. Y al mismo tiempo, nunca la terminas de pagar. Tienes que hacer un presupuesto donde tú pagues el mínimo y 10 o $20 más. Otra característica importante es el fondo de ahorro, que es ahorro y emergencia. Yo lo utilizo así, ahorro y emergencias, porque a la hora de que hay una emergencia, uy, ¿cuánto cobra el seguro? ¿Cómo es que le llaman el pago cuando uno tiene que hacer, cuando uno va al hospital de emergencia y el seguro cubre tus gastos? Sí, pero el copayment. el copayment, ese bendito copayment. A veces yo le tengo pavor a ese bendito copayment porque tú puedes estar asegurado con un seguro, pero el copayment, ¿en cuánto lo tienes? Si tú pagas poco seguro, el copayment es alto. Si pagas más seguro, el copayment es bajo. Entonces, si tú eres una persona que no eres muy enfermiza, entonces uno le dice, bueno, no quiero pagar mucho seguro, entonces le subes al copayment. Pero resulta que una emergencia, una entradita al hospital, son $4,000. Muchas veces no tenemos una caja de ahorro. Fíjate que uno debe tener, una persona que está trabajando en su presupuesto, la persona debe tener una manera de ahorrar para si se queda sin trabajo, hay una emergencia, pueda sostenerse por 3 meses. Si tú no tienes guardado los gastos fijos que tienes hasta 3 meses, tienes un problema. Porque te puedes quedar sin trabajo de un día para otro. La empresa tuvo problemas y tuvo que hacer un despido. Te enfermaste y no pudiste ir al trabajo. Hubo cualquier cosa en el medio. El caso que te quedaste sin entradas de dinero. ¿Y cómo se resuelve la entrada de dinero? Tú tienes que hacer el presupuesto para que tú puedas sostenerte por 3 meses. Esta semana vino una chica a la oficina a hacer los impuestos, ¿no? Y esta chica solamente le dieron 300 y algo, creo que eran $329, si mal no recuerdo, lo que le iban a devolver, ¿no? Okay. Y usualmente le pregunto al que está al frente, ¿qué vas a hacer con los taxes? ¿Te vas de vacaciones? ¿Vas a comprar una cartera? ¿Qué vas a hacer? Y esta chica, muy centrada, me dijo, no, lo estoy ahorrando. Ya yo vengo 7 años con usted y todos los refunds, es decir, lo que me devuelve mis taxes, lo he ido guardando. Y yo dije, qué bueno. ¿Y cuál es lo estás haciendo para cuando te vayas a casar, para comprarte un carro? Y me dijo, no, simplemente lo estoy guardando en caso que me quede sin trabajo. Wow. Y yo dije, wow, esta es una chica inteligente, porque está guardando por si acaso vienen. Yo siempre le he enseñado a mis hijos, hey, tienes que trabajar para las vacas flacas. Y siempre es una frase que se lo he enseñado a mis hijos todo el tiempo. Tienes que guardar para las vacas flacas. No todo el tiempo hay vacas gordas.
¿Y cuál es la diferencia entre una vaca gorda y una vaca flaca? Es que las vacas flacas no tienen que comer. Tienes que guardar para cuando tengas una crisis. Porque ¿qué Ya. pasa? Es cuando no tienes para sostenerte en una crisis, empiezas entonces una depresión. Estás todo el tiempo mirando para el techo porque no sabes qué hacer. Estás desesperado porque no siempre puedes encontrar un trabajo inmediatamente. Ok. ¿Y dónde ponemos el aspecto de la inversión, Daniel? Bueno, yo diría que para comenzar debes abrir una cuenta de saving. Ok. ¿Ok? Una cuenta de saving donde tú vas guardando. Usualmente el banco te va a dar 1 centavo, 2 centavos por el dinero que tengas allí, nada más. Pero ya cuando tienes una cantidad suficiente, digamos que unos 8,000, 10,000 dólares, después de 5,000 dólares que tengas en una cuenta bancaria, yo sugiero que se ponga a invertir por un lapso de tiempo no más de 6 meses. Te Ok. van a dar quizás un 4 un 5%, a veces solamente es un 3%, pero es una entrada de dinero adicional que va a Ok. venir por ese dinero que lo pusiste a invertir por 6 meses. Ojo, tienes que saber que cuando tú pones en una cuenta de CD, de inversión en el banco, no puedes sacar el dinero por el término de tiempo que el banco hace el agreement contigo. Es decir, si el contrato es por 6 meses, nosotros como banco vamos a usar tu dinero y te vamos a dar el 3%, 3,5% o el 4% de esa cantidad, no puedes contar con ese dinero así tengas la emergencia más grande del mundo. Por eso es que digo, después de 5,000 dólares, lo que te sobra, Ya. lo que tienes extra ahorrado, es lo que debes poner en, en inversión. Sabes que el libro de Mateo, capítulo 25, del 14 al 30, nos enseña, y ya lo hemos mencionado anteriormente, la parábola de los talentos. Cuando Jesús cuenta esta historia, ¿qué nos está enseñando? Hace unos días te comenté, ¿verdad? Que en la Biblia hay muy pocos consejos con respecto a al ahorro. Hay más consejos con respecto a la inversión. Entonces, cuando Dios nos da recursos, llámese recursos financieros, llámense recursos de habilidades o talentos, ¿verdad? Esos los debemos de multiplicar, porque si no los invertimos como hizo el siervo sabio, porque ¿cuántos siervos hubieron allí? Hubo, hubo varios, Sí, hubo bueno, varios. entre esos, unos lo llevó al banco y lo metió, como dices tú, ¿verdad? Que es meterlos en un fondo de ahorro que te dé intereses, ¿verdad? Ujú. Luego hubo otro que lo invirtió y por haberlo invertido en algún negocio, en alguna cosa, pues se le duplicó. Y hubo otro que dijo, no, 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 yo mejor para no arriesgar este talento que me dieron, este dinerito, mejor lo voy a guardar. En la Biblia no nos motiva o no nos insta a guardar, sino nos insta a poner a producir, nos insta a invertir. Muchas veces no somos como que muy talentosos para los negocios, entonces cuando no eres muy talentoso para el negocio, mejor pues inviértelo, mételo en una inversión que te genere ingresos, por lo menos que esté acorde a la inflación, ¿verdad? Porque en el momento que tú ingresas un dinero al banco y ese dinero no te genera, sino más bien pierde el valor, entonces de nada sirve. Entonces, por lo mínimo, mételo a inversión, que los intereses estén un poquito arriba del... de la inflación, ¿cierto? ¿Qué otro aspecto debemos de tomar importante? ¿Sabes? Quiero compartir un formato, tenemos por ahí un formato, Daniel, que habla con respecto a los aspectos que debo de tener a la hora de hacer un presupuesto. Este formato lo vamos a compartir en archivo de Excel para que ustedes los puedan utilizar. A lo mejor pues no es una herramienta tan eficiente el Excel, pero por lo menos te ayuda. Este formato me ha acompañado a mí en los últimos años. Puedo decir que los últimos 5 años me ha ayudado a cumplir metas específicas. Hubo un tiempo que pasamos una crisis económica como familia, teníamos que pagar una fuerte cantidad de dinero y me puse como objetivo, yo como administradora de mi hogar, de que esa deuda la íbamos a pagar en un año. Entonces yo utilicé este formato que van a ver en la pantalla, nos va a ayudar a tomar en cuenta, si lo pueden compartir por favor, tomar en cuenta
varios aspectos que ya lo mencionaste, Daniel. Mencionaste que son el ingreso fijo, ¿verdad? Mi ingreso fijo y mi ingreso variable. En este caso lo estamos utilizando otros ingresos. También estamos utilizando los gastos. Hay gastos fijos como la renta o el mortgage. Tenemos gastos variables como es lo que es los alimentos, la comida, el supermercado. Tenemos otro gasto que es el carro, ¿verdad? Muchas veces utilizamos un carro y pues necesitamos pagar lo que es el pago y el seguro. Tenemos otro que es la renta fija del teléfono. Estamos utilizando, yo aquí metí un rubro importante que habla sobre los diezmos y las ofrendas. Ahorita vamos a mencionar un poco con respecto a los diezmos de las ofrendas, qué beneficio trae en mis finanzas esto. Lo otro que son gastos variables como la ropa, zapatos, ¿verdad? Que puedo llegar a utilizar, electricidad, agua, entretenimiento, educación. Como personas debemos de utilizar nuestros recursos también para educarnos, crecer, porque acuérdense que la educación es una herramienta. Ya ahorita en esta época no es válido decir he cometido errores por ignorancia, no es válido, porque las herramientas pueden ser un libro, pueden ser videos, pueden ser herramientas que le permitan a uno crecer en cuanto al tema educacional en la parte de las finanzas. Y bueno, están los gastos también de los hijos y los ahorros y emergencias. ¿Qué podemos entonces con este formato complementar, Daniel, para ir cerrando este segmento? Porque yo sé que tenemos mucho que decir con respecto al presupuesto y su importancia, pero ¿qué le podemos dejar a nuestra audiencia como enseñanza que lo ponga en práctica? Vuelvo y repito, que es necesario, que es importante, que es urgente, que es necesario, que es importante y que es urgente. Si cada vez que vas a tomar una decisión te haces esas tres preguntas, ¿es necesario? ¿Es importante? ¿Es urgente? Vas a tomar la mejor decisión. Y vuelvo a retomar el tema de que los jóvenes dicen, ¿cómo puedo identificar si yo estoy listo para independizarme de mis padres? Independizarme, sí. Lo primero que tienes que hacer es paga tu teléfono, paga tu insurance, paga tu gasolina, paga tu carro y vas a ver si estás listo o no. Es decir, no tienes que pensar en comenzarlo a pagar para entonces saber cuál es el problema. No, saca un presupuesto, cuánto mi papá me paga por el seguro mío, cuánto mi papá paga por el teléfono, cuánto mi papá paga o mi mamá, estamos hablando de cualquiera de los dos, ¿no? Cuánto mi familia paga por la gasolina mía. Y cuando ves que esos gastos que están adicionales, que están ellos encargándose de ese gasto, tú lo puedes comenzar a absorber poco a poco y quizás tengas que decir, bueno, en el verano voy a ver si yo puedo ahorrar. Ok, nos vamos a extender unos minutitos más, pero es bien importante dejar este mensaje claro porque el presupuesto es parte importante, ¿verdad? Es parte importante. Con respecto a los diezmos y las ofrendas, ¿en qué me beneficia en mi presupuesto tener presente esto y poderlo aportar? Bueno, porque primeramente te haces socio de Dios. Cuando tú crees en las promesas del Señor, que cuando tú eres fiel, porque Dios no necesita nuestro dinero, las arcas de Dios no necesita nada de nosotros. Es una manera de probar que tú tienes fe en Dios, que tú crees en sus promesas, que tú crees que los almacenes del cielo se van a... Fíjate que lo único que el Señor nos pide bíblicamente es el 10%. No nos está pidiendo el 15 ni el 20. Es mucho más barato que una credit card. Imagínate. Es simplemente el 10%, pero es una prueba. Porque lo primero que tú debes hacer es, esto me entró de dinero, voy a apartar los diezmos, voy a estar seguro de que Dios va a cumplir su promesa. Y por supuesto, lo vas a empezar a ver. Lo vas a comenzar a ver. Pero cuando en tu presupuesto Dios no aparece, ¿cómo le vas a pedir que te prospere? ¿Cómo vas a tener la fortaleza, para no decir otra palabra, de venir y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Señor, ayúdame a conseguir un trabajo. Señor, ayúdame en mis finanzas. Ayúdame, Señor, ayúdame. Cuando simplemente no eres fiel. No eres fiel, Okay. Señor. Bueno, entonces yo creo que con esto podemos ir cerrando el tema del presupuesto y teniendo en cuenta que
Cuando tú no te organizas, no puedes cumplir objetivos a corto plazo. Hay que organizarse. Y también tener en cuenta en nuestras finanzas a Dios, porque Él nos prospera y Él es el dador de la riqueza, es el dador de los recursos y el multiplicador de nuestros bienes, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que por hoy creo que hemos dejado muy buena lección, muy buen material de aprendizaje, y si tienes dudas, investiga. Si no sabes, pídele sabiduría a Dios y Él te dará todo lo que necesitas. Así que hasta la próxima, Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar aquí. Y recuerda, necesario, importante e urgente. Perfecto, apuntado. Apuntado. Hasta luego.